¿Y crees que, aunque desde la universidad se fomente el buscar esa mayor armonía, el juntar todo, el, bueno, poder diversificar para acabar entendiendo el todo y demás, como en el sistema donde luego vamos a trabajar, se busca tanto esa especialización, ese ser un experto en algo muy, 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 muy específico? ¿Crees que realmente es útil o vamos a estar realmente condenados al fracaso y solo algunas personas muy excepcionales van a conseguir llegar? Claro, o condenados a la casualidad, ¿no? De que se habrán puesto en comillas que pide a alguien multidisciplinar cuando en el resto no, ¿no? Pues aunque parezca contradictorio con todo lo que he estado diciendo, creo que sí les va a ayudar, porque una mente holística es una mente preparada para todo. Entonces, una mente holística va a poder luego especializarse, porque dentro de esa especialización van a intentar encontrar todas las aristas que otra persona quizás se le escape. Y a nivel de paciente eso va a ser muy útil para el paciente porque va a entenderle como persona. A nivel de empresa va a ser muy útil porque va a entender a la empresa como un organismo vivo en el que hay distintas realidades y si vamos por cada especialidad, creo que va a ser muy útil. Creo que mentes multidisciplinares pueden volverse especialistas, mentes especialistas les cuesta más ser interdisciplinares. Mirad, me había traído aquí un montón de libros que para mí han sido muy importantes y hay uno que es este, How to Be Everything. Está escrito por una chica que le pasaba bastante lo que a mí, que le gustaba todo. Se llama Emily Wapnick. Y, y está muy bien porque aunque es verdad que es más desde su punto de vista, es bastante divulgativo el libro, a mí me ha ayudado mucho a pensar en esa interdisciplinariedad y a apostar por ella. Entonces, aunque el mundo espera especialistas, si les damos multidisciplinares, luego podrán especializarse y no habrá problema, creo. Hablando del sistema también, de cómo está planteado el sistema, em, ¿cómo es el trato a personas que se dedican a la investigación en España? ¿Cómo es el trato que se da en otros países, ya que has estado también en Alemania? Em, ¿Cómo lo ves? ¿Qué se podría mejorar? ¿Cómo vives como investigadora en España y en estos países? Pues aprovecho y os sigo hablando de libros porque están relacionados con esto. Un libro que tenéis que leer, ya en Twitter le conoceréis, es Científico en España, Guía de Supervivencia. Fijaos, no sabemos por quién está escrito, es anónimo. El hecho de que un libro que hable sobre el sistema de ciencia española sea anónimo ya nos habla de que algo está fallando, porque aquí hay mucha crítica al sistema, hay muchos consejos, te hablan sobre cómo un supervisor de tesis puede fastidiarte la vida, porque de él dependes. Al final hay una jerarquía, hay un rango de poder que estás a lo que esa persona quiera o a expensas de ello, ¿no? Eh, el sistema científico español creo que tiene muchas taras. No conozco ningún otro país, al menos en la Unión Europea y contando con Estados Unidos, que también he colaborado con ellos, en la que se te pidan justificantes del Congreso donde has estado y tengas, es que si os lo enseñase, yo tengo debajo de la cama las típicas cajas estas de plástico de los chinos que se compran, llenas de papeles sobre congresos a los que voy. En la mudanza de un sitio a otro yo voy con mis 3 cajas de papeles, que digo, pero es que esto es absurdo. Vale que ahora se pueda digitalizar, pero para ello los he tenido que tener físicamente, ¿no? Porque es un sistema basado en la sospecha. Que sea un sistema basado en la sospecha seguramente nos habla de que ha habido mucha picaresca. Eso tampoco lo vamos a negar, no vamos a decir que todos los científicos son los más íntegros a nivel de ética, etc. Entonces ahí creo que hay que rebajar el nivel de sospecha y apostar porque verdaderamente las personas estén haciendo las cosas que dicen y de la forma que dicen. Creo también que está muy cuantificada la ciencia, en el sentido de mirar el factor de impacto, mirar el cuartil donde se publica en una revista, que está bien porque nos puede hablar del top a donde ha llegado esa persona, pero creo que hay que valorar otras cosas, como por ejemplo el impacto que haya tenido ese artículo. Ayer creo que era, sin ir más lejos, publicaba un tuit donde hablaba precisamente de esto. Francis Mójica, que fue es un investigador español que habló de las arqueas y fue de los primeros que empezó a hablar del CRISPR, aunque no era el primero que lo hubiese descubierto, y lo publicó en una revista muy modesta. El CRISPR, que se ha llevado en el año 2020 con 2 investigadoras un Nobel, y no tuvo por qué publicarse en el lugar más potente, ¿no?
Entonces, solo valorar llegar a esos niveles top cuando en ocasiones la universidad de la que vengas, el dinero de que dispongas la universidad es lo que lo va a favorecer, es crear un embudo en el que al final solo personas con mucha formación y con acceso a dinero, digo acceso a dinero porque hay que pagar muchas veces por publicar, van a poder hacerlo. Eso está provocando, fijaos, el otro día la famosa editorial MDPI, esta que se habla si es predatoria o no es predatoria, tiene un proyecto que me gusta mucho, se llama Enciclopedia, que es como una especie de Wikipedia, pero revisada por pares a nivel científico, y me propusieron escribir una entrada, no sé si se publicará finalmente o no, está ahora siendo revisada, sobre psicología y COVID. Entonces, yo quería hablar del impacto psicológico de la COVID en todo el mundo, pero cuando me puse a ver revisiones o metaanálisis, sobre todo había publicadas en Estados Unidos y en Europa, y un poco en Asia también con China, pero de África yo no oía nada, de Oceanía yo no oía nada, de Latam, de países latinoamericanos tampoco, y son parte del mundo. La pregunta es, ¿por qué ellos no están pudiendo llegar a publicar en esos lugares? Claramente por recursos. Claramente porque esas personas, como tienen menos dinero y sus universidades han accedido a menos becas, a menos personas de relevancia, no pueden, pero deben participar del mundo de la ciencia. Yo es que tengo unas ideas bastante radicales en este sentido sobre cómo creo que debe ser la ciencia, y para mí debe ser claramente transparente, no se debería no poder acceder a artículos porque la ciencia es un ejemplo de compartir un bien común, es algo que nos afecta a todos porque hablamos de la realidad. Entonces, ya cuando se está limitando el acceso, cuando se está jerarquizando hasta un punto en el que se elige o no si tú publicas y me tienes que meter en la publicación porque si no entonces no te permito publicarlo, no te doy acceso a una beca de... Cuando se introduce esa corrupción, ya no es transparente, ya no es la ciencia la que queríamos. ¿Que vivo en un ideal? Pues seguramente, pero hay muchos otros como yo que también piensan en ese ideal, hay muchas asociaciones que están apostando por esto. Este libro, como os decía, habla de ciencia en España, pero hay un libro que me sirvió de mucho, que habla de las dudas que se tienen durante la ciencia y de esas ganas de dejarlo todo. Es de Santiago Ramón y Cajal, que puede que cuando lo diga digáis, rollo, leer cosas antiguas. Pues está tristemente muy actual. Se llama Los tónicos de la voluntad. Es verdad que aquí vamos a ver un poquito de misoginia, de la misoginia de la época, de que las mujeres no valen para investigar, solo los hombres. Pues intentamos mantener zens mientras lo estamos leyendo y vamos al trasfondo que hay detrás. A mí me sirvió para no dejar la ciencia. En ese momento que os decía que dudé de ir a otros lados, aquí viene cuando dudas, cuando no encuentras un contrato de trabajo, sigue porque estás apostando por la verdad. Creo, por último, que es un trabajo muy vocacional y en muchas ocasiones se van a aprovechar de esa vocación para pagarnos mal y que aún así continuemos y sigamos.